Shalom, bienvenidos todos para Chá número 13, que tiene como nombre Shemot, valga la redundancia, nombres. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que es en sí esta porción semanal. Por cuanto hemos explicado durante muchos años esta misma porción, pues se trata de aprovechar esas explicaciones para ir a un nivel mayor de conciencia y de revelación. Pero como también entendemos que hay personas nuevas en el sistema del estudio de las escrituras o de la Torá, de la instrucción para la vida, pues es nuestra responsabilidad hacer esa introducción. Shemot, que es el plural de nombres, de nombre, Chen y Shemot, nombres, tiene un propósito, es para atraer la fuerza espiritual, la energía del carácter de quien se dirige. Y en este caso es un estado de ser, yo soy. Entonces traemos, cuando decimos el nombre, traemos el carácter de la energía de eso que pronunciamos. Entonces ya deja de ser un sustantivo y se convierte en un verbo. Y entonces por eso los nombres de las 70 naciones y de dos que habían allá en Egipto, pues entonces aparece el valor numérico de la palabra Gesed, o sea, misericordia. Y también pues vemos la estructura angelical de los 72 nombres de las fuerzas angelicales que participaron en la apertura del mar, en la salida de la esclavitud de Egipto. Con ello también el nombre del Creador, el carácter del Creador. Y por eso esta porción inicia enumerando los nombres de las 70 naciones, de los 70 hijos de Israel que bajan a Egipto. Entonces, pues primero, ser consciente que nadie aprende lo que le explican, aprende lo que atraviesa, lo que le está pasando. Es por eso tanta dificultad, porque hay que vivir el proceso. Y por eso lo primordial es preparar esa resistencia, no a lo que está sucediendo, sino a lo que está programado en el ser interior, que obviamente se programó por nuestros sentidos, por eso se llama sentimiento. Todo lo que entró por nuestros 5 sentidos estableció un programa en la emoción, en la energía que se pone en movimiento. Y es por eso que se pierde el nombre, por eso el adversario se le llama sin nombre, a Satán, adversario. Bueno, en este caso, en las alegorías de las escrituras nos habla del faraón. Preparar esa resistencia a un sistema político religioso de esclavitud se refiere a que todo lo que no estén de acuerdo con ese gobernante, con ese sistema, con esa idea de que es primero lo material y luego lo demás, todo aquel que no esté de acuerdo con las posturas del faraón sufren dolor en su cuerpo y penalidades, y por eso estos no son personas sino personificaciones. El faraón es el símbolo de la soberbia, como ya hicimos la lectura, y un faraón que esclaviza al pueblo, que no es un pueblo sino un estado de ser, al pueblo de Israel. En esas alegorías de las escrituras, en esas metáforas, el faraón o paro es el símbolo de la soberbia y de la opresión y de la resistencia a la voluntad divina. O sea, siempre está en contra de la voluntad del Eterno. ¿Qué dice el Eterno? Que somos reyes. ¿Qué dice el faraón? Que somos esclavos. O sea, siempre hay un antagonismo, por eso se le llama el oponente. Y ese es el consejo del Rosh Hashanah, que ponemos allí
la parte negativa y al lado derecho la parte positiva, para esto darle un equilibrio y se establezca una justicia emocional o una inteligencia emocional para que se ejerza el plan divino. Por eso dice: los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Entonces el faraón es una conciencia ególatra. Y Moisés o Moshe representa como esa conciencia de la divinidad que pasa a través del humano cuando las aguas de la palabra se convierten en fuego. Si le pone fuego al agua, entonces ella evapora, ahí viene espíritu. Ese es el nombre de Moshe. Traduccionalmente se traduce como salvado de las aguas, y Mein y Shin son dos letras que una Mein es agua y Shin es fuego. Entonces si unimos esas dos letras, eso se evapora, se convierte en gas, o sea, en espíritu, pues en energía. Y por eso el faraón es una manera de pensar, o cuando alguien piensa, uno piensa que es el centro del universo. Eso está bien, porque todo sale de tu corazón, pero que puede hacer lo que le venga en gana sin recibir consecuencias. O sea que el pez grande se coma al chico y no suceda nada. Por eso es que en las alegorías el faraón es lanzado a las profundidades del mar. El mar representa las emociones. Cuando las emociones, por allá en lo más recóndito del ser, en las profundidades del mar, si un pez gigante se come a un chico, no pasa nada. Pero en este mundo, cuando ese dak o ese pez gigante empieza a devorar a los pequeños, aparece una representación de una pérdida de identidad, pérdida del nombre o del carácter. No somos langostas como los 10 espías que eligieron ser langostas, somos reyes. Y es por eso que allí empezamos a diseñar un cerado, un ser de fuego que se va a comer la serpiente del faraón. Porque no es que el pez grande se coma al chico, sino que por más grande que sea el pez, delante de la presencia del Creador es como nada. Y por eso es que vienen estas alegorías de que sacó la serpiente y se comió la serpiente de los hechiceros y todo lo demás. ¿Cómo cae un faraón? Bueno, allí viene uno de los cánticos de la fiesta del Pesa, de los salmos, el Salmo 118, del verso 14, el Salmo 27, del verso 1, el pasaje del cántico de Moshe y del Cordero en el capítulo 15 del libro de Shemot o de Éxodo, y es cuando la expresión del Eterno, el pensamiento del Eterno se verbaliza en una frase: mi fuerza, el Señor es mi fuerza y mi salvación. O sea que con estas palabras, si llevan la coherencia en la emoción, podemos tumbar al faraón, que no es un ser mitológico ni un gigante en el mundo exterior, es un desequilibrio en nuestra emoción. Por eso el faraón representa un juicio de opresión y de tiranía. Cuando tú ves en el mundo físico esa situación, esa es la misma energía que se movió en el tiempo en el cual Israel estaba esclavo del faraón en Egipto. Y por eso la verdadera resistencia espiritual, antes de que se materialicen en el mundo físico esos ejércitos celestiales, es que aunque pase lo que pase, no deje de vibrar en el amor, en la alegría, en la misericordia, porque esta es la sintonía de la verdadera resistencia. Entonces, por eso es que no habrá un lugar, en el fin de la corrección, en el Gimar Tikkun, no habrá un lugar donde esconderse.
¿dónde me escondo si eso que está pasando dentro de mí? Por más que vaya muy lejos a esconderme en una montaña, en la grieta de una roca, en la profundidad del mar, no me puedo esconder de mí mismo, porque todo esto está pasando dentro de mí. Por eso la última batalla, precisamente lo que se conoce como la batalla de Armagedón, la batalla de Gog y Magog, no es en un lugar geográfico, es dentro de cada uno de nosotros. Y es allí donde ubicamos la presencia divina y también al faraón. Entonces, ese faraón, que es una emoción descompensada, que perdió la emoción, la única emoción que es la emoción del amor, le da temor, le da miedo que el pueblo se vaya, que salga de la esclavitud a la libertad. Entonces, cada vez que percibe un pensamiento de libertad, a ese hay que destruirlo. Y aparece pues en estas historias, que no son historias sino códigos de las Escrituras, que podemos empezar como ir aplicando esto que vamos explicando. Primero la explicación y luego la aplicación, y después por último sí la implicación. Es que el ser humano no ve con los ojos físicos, ve con la emoción dominante que habita en el cuerpo. Y sin darse cuenta, la percepción nace en la retina, no nace en la retina del ojo. La percepción nace en el sistema nervioso, en el estado interno, en la manera como interpreta lo que ocurre. Es por eso que para algunas personas es lo mejor lo que está sucediendo, y para otras es lo peor. O sea que dos personas viven el mismo evento y tienen realidades diferentes, porque para uno es una oportunidad y para otro es una debacle, una destrucción. Y por eso hay que entender, de entrada necesitamos entender que no hay movimiento sin acción, y que no hay acción sin energía que impulse esa acción o esa emoción o esa energía que se pone en movimiento. Y por eso lo que siente determina cómo te mueves, y cómo te mueves determina la realidad que construyes. Eso que percibe no ocurre afuera, ocurre dentro, allí en la mente, allí en el cerebro del ser humano, porque recibe una luz. Esa luz que recibe, ustedes conocen la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. O sea que antes que llegue el sonido, ya recibió la luz, porque la luz llega con mayor velocidad. La mente del ser humano procesa esa luz que entra en micromilésimas de segundos, de una manera muy rápida. Y esa luz que percibe, que procesa en un instante, por eso dicen un abrir y cerrar de ojos, el cerebro, entonces procesa y ensambla, creando una realidad que no es una realidad, que es como un montaje preciso, que confunde o lo confunde con algo objetivo, con algo físico, porque sucede tan rápido que no se da cuenta a qué horas apareció la cosa. Y aunque no sea así, esa realidad que depende de cómo te sientes, pues si te sientes altivo, soberbio, ahí hay un trabajo dentro, porque todo lo que procese desde esa altivez, desde esa soberbia, si el altivo no es derribado y el humillado no es exaltado, pues si yo no reconozco, voy a procesar todo conforme la mente del faraón. Y es allí donde la persona se va a buscar en el mundo objetivo o en el mundo físico algo que tiene origen en el mundo espiritual o en el mundo emocional. Ahí ya quedamos presos del faraón, porque estaríamos usando el sistema de gobierno con que nos esclaviza dentro de nuestras emociones.
Por eso esa realidad que depende de cómo te sientes, si tu entorno es hostil, esa hostilidad que viene de afuera son realidades, en realidad son señales, esas noticias falsas, esas noticias de miedo, esas ideas de peligro, de debacle, de quiebras, son sistemas de control, porque infunden miedo. Por eso la Torah es reiterativa y dice: por nada estéis temerosos. Uy, que el Señor se enojó y ese es el que tiene. Por nada estéis temerosos. Entonces, cuando tenemos esa certeza, lo que procesamos dentro ya no es desde el miedo. Allí derrotamos el faraón. Y por eso, pues queremos esa aplicación antes de la explicación de esta vez, porque ya lo hemos hecho en muchas ocasiones en los años anteriores. Esos miedos, esas señales, esas noticias falsas, esas noticias que le dan más trascendencia a lo negativo que a lo positivo, esos medios de desinformación que programan y le dan forma a un miedo a que suceda lo que más temía, porque sucede primero adentro y luego afuera, y entonces en esa confusión, como es a la velocidad de la luz, pienso que está sucediendo afuera y no adentro. O sea que la realidad que tú estás viviendo no la genera el mundo exterior, la genera tu mundo interior. Esos mensajes de miedo, de peligro, no son mensajes de miedo y de peligro. Y cuidado porque nos vamos, y cuidado por aquí todo, con mucho miedo, mucho difamación, críticas, y bueno, le dan más importancia a lo negativo. Son sistemas de control. Ojo, sistemas de control. ¿De control de qué? De la energía que pones en movimiento, o sea, de la emoción. Por eso rara vez vas a sintonizar canales que solamente dan buenas nuevas o buenas noticias. Puede que existan, pero la gran mayoría siempre es todo lo que tiene que ver con hostilidad y negatividad. O sea que si la dificultad de afuera quizás no es un error, sino el miedo, que viene, ese miedo se convierte en una herramienta de diseño. Cuando enfrento ese miedo, pues me doy cuenta que todo es para bien. Y entonces esos obstáculos o desafíos, pues vienen a ser para bien. ¿Por qué? Porque si no hay desafíos, no hay interés. Y si no vivo esa experiencia fuera, tampoco la puedo recordar dentro. Por eso el miedo te impide salir con certeza y seguridad, porque está dentro. Y por eso es que dice que todo ojo lo verá. ¿Por qué? Porque es el ojo de la conciencia, no el ojo humano. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó. Es una conciencia elevada. O sea que no es porque el tamaño de eso que es tan grande que se ve en todo el mundo, no, es porque ocurre dentro de nosotros. Y es allí donde dijimos, no hay un lugar donde esconderse en el Guimártico, en el fin de la corrección. ¿De la corrección de qué? Del sistema emocional. Subrayemos esa palabrita, emoción, que es la energía que ponemos en movimiento, que viene de acuerdo al pensamiento y se refleja conforme al sentimiento. O sea que si quieres tomar una radiografía de lo que hay dentro, evalúa cómo te sientes con respecto a la economía, la salud, la relación de pareja, con respecto a aquello que quieras cambiar. Por eso, en el final de la corrección, los ególatras van a seguir pidiendo dinero, van a seguir pidiendo fama, oro, joyas, riquezas, aviones privados. ¿Es malo? No, no es malo. Pero los justos, los que hicieron el trabajo y lo concluyeron, los que entraron en Shabbat, en reposo, solo piden volver a ser como al principio, volar,
Entonces, cuando yo puedo ir en un abrir y cerrar de ojos a cualquier lugar de este mundo, ¿para qué quiero un avión privado? Si con el avión o sin el avión, en un instante ya estoy allá. Y lo puedo visualizar, lo puedo sentir, lo puedo participar, y en un instante ya estoy acá. Porque ese es un nivel de conciencia elevado, cuando ya no somos como humanos, sino como ángeles. Y eso se trabaja en la emoción. Por eso, allí es cuando preparamos esa resistencia, que ese nivel de frecuencia en que vibres sea la frecuencia del amor. ¿Qué es lo que descompensa, daña, suplanta el faraón? La emoción. ¿Cuál emoción? La emoción del amor. Por eso sabemos que son 6 emanaciones emocionales y una vasija para 7. Y ahí, pues ahí entendemos por qué el Chabat, o por qué también el año Shemitah, a los 7 años, o por qué 7 por 7 viene el año del jubileo, que son reparaciones en nuestro ser interior en un abrir y cerrar de ojos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces tengo que limpiarme el corazón. ¿Qué le hizo Hashem, Yahweh, a Moshe antes de revelarle el nombre? Porque si no lo limpia, le revela el nombre y dice, no, pues ahora sigámosle llamando como un alias. Porque no entiende que el nombre es un código. Pero si limpio el sentimiento en el corazón, tengo que revisarme. Entonces le dice, ponga tu mano en tu corazón y mírala. Esa mano que es la acción y el corazón que es el sentimiento, la observa llena de lepra. La prueba está que cuando él sale, crece y sale, apenas ve que un capataz de los sirvientes del faraón está maltratando a un hebreo, de una vez, no le mochó la oreja, le mochó la cabeza de una vez. Y entonces después, como el mundo de afuera está desordenado y vacío por la emoción descompensada, entonces ve a sus hermanos peleando entre ellos. Le dice, ustedes dejen de pelear, que eso no está bien, porque él ya tenía un nivel de conciencia más elevado. También, ¿quién te puso de juez entre nosotros? ¿O nos vas a hacer lo mismo que le hiciste al egipcio? Entonces, Moshe, que es la emoción que tiene conciencia de reparar las acciones, le dice, me cogieron eso que tenía por allá guardadito, el no matar y yo maté, el no robar y yo robé, sale a la existencia. Entonces le toca huir, pero todo eso es para bien, porque de lo contrario no hubiera encontrado el lugar de la zarza. He aquí que cada vez que Yahweh te quiere bendecir, primero te limpia la lepra. O sea, cambia la manera de que hables, ya no difamas, ahora bendices. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Revelaciones 1:7. No es coincidencia de que el libro de luz, el libro de revelaciones, en el capítulo 1 del verso 7 diga estas palabras: todo ojo lo verá. Y entonces ahí entiende que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el alef y la ta. Pero más allá de un faraón que no conocía a Joseph, o sea, no conocía la justicia, pues es un alma esclava de los deseos del cuerpo. Y por eso, pues los hijos de Israel vienen a representar las facultades del alma. Y por eso dice, bueno, si son fuertes y numerosos, vamos a esclavizarlo. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis de lo que debemos entender. Los puso a construir ciudades de Pitón y de Ramses, dice ahí, donde cada nombre de esa ciudad no es una ciudad ni los ladrillos, no, es una emoción o una energía que se está poniendo en movimiento. El faraón te pone a construir la ciudad de Pitón, que se refiere a las palabras que salen de la boca cuando no hay reparación,
siempre quiere que le den. Deme, deme y deme. Y no se sacia el rico en su riqueza, ni el ojo de ver, porque no podemos llenar una vasija con otra vasija. Lo único que llena esa vasija es la luz. Entonces, cuando pedimos y pedimos y pedimos, estamos fortaleciendo el mundo faraónico o la esclavitud, porque nosotros no venimos a pedir, sino a crear. Entonces se cambia ese proceso y por eso se vuelve numeroso, para que después, en esa cantidad de lo que se construyó con palabras quizá mal dichas, podamos tomar control y destruir al faraón que mora en nosotros. Por eso nuestra realidad no se genera en el exterior, se genera en el interior. Y ese faraón que esclaviza te obliga a construir ese tipo de ciudades, Pitón y Ramses. Lo que dices con tu boca y no se sacia. Eso se le llama en el hebreo el raxón, o la inclinación o la formación de lo malo. ¿Por qué de lo malo? Porque es la voluntad del cuerpo y no la del alma. Y por eso es allí donde necesitamos trabajar en esas 6 áreas o 6 emanaciones emocionales y esa vasija, para llenarla de la luz del amor y tener la capacidad de dominar la naturaleza animal. Y eso solamente sucede en el mundo emocional. Es donde aparece el mundo angelical, porque la emoción es una energía que se pone en movimiento y los ángeles son energía que no tienen cuerpo. Entonces, entrar a ese mundo emocional es entrar al mundo angelical. Y si la emoción no está reparada, pues vamos a mover ángeles que le van a ayudar al faraón. Si la emoción está reparada, vamos a mover los ejércitos celestiales. Y por eso, pues estas no son historias. Y como nos narra aquí esa experiencia en la zarza, esa revelación del nombre, cómo el Eterno respalda y le da autoridad, esa autoridad que es como un respaldo divino, es como poner el cielo a nuestro servicio, y esa libertad que nos permite entender el misterio del Pesa, o mal llamada la Pascua. Por eso este segundo libro, que se conoce como Shemot o Nombres, representa el mundo de la emanación. El primer libro representa la corona de gloria, y esa es la corona que tiene la letra Yud, que cada vez que se encuentra tiene un sonido distinto. Luego entonces que llega esa luz, viene el sonido, porque la luz llega más rápido que el sonido y se convierte en palabra. Entonces viene el mundo creativo, y ese mundo creativo es según lo que se emana. Entonces este libro de Shemot obedece al mundo de la emanación, o lo que se conoce como el Olam Atzinu. Luego viene el tercer libro, que es el mundo de la creación, y luego el cuarto, que es el mundo de la formación, y el quinto, que es el mundo de la acción. El cuarto Babimbar o números, el quinto de Barim o palabras. O sea que las palabras en este nivel ya son palabras poderosas y creativas conforme el pensamiento del Creador.